Bueno, muy buena tarde para todos. Siendo las 6:30 de la tarde del día 23 de septiembre del 2021, damos inicio a nuestra clase del día de hoy. Pregunta, ¿cómo les fue en la actividad? A ver, Jessica, Profe, ¿cómo te fue en la actividad? ¿Cómo te pareció? ¿Qué tal estuvo el documental? Cuéntanos. el documental muy interesante. Pues veo imágenes muy buenas, es bastante visual, es muy bonito. Y como la historia de cómo se fueron creando todas las cosas es muy entretenida. ¿Te pareció rico? Ese, digamos, te generó, digamos, ¿tú tenías idea de eso o fue, digamos, muy novedoso el documental? No, profe, la verdad no tenía idea, simplemente como lo que le enseñan a uno en el colegio, que le enseñan también algo como de los inicios y eso, pero no tenía idea porque no soy mucho de ver esa clase de documentales. Ok. Pablo Andrés, Pablo Andrés, Buenas noches. ¿te aportó el documental algo para el conocimiento de cómo se originó la Tierra? Sí, profe. La verdad, pues yo sí sabía unas cositas, pero estaba muy bueno más que todo por las imágenes, porque estaba muy entretenido, pues aunque todo eran animaciones pues hechas en computador, pero estaban muy bien hechas. Qué bueno, qué bueno. Bueno, uno lo que busca, digamos, en este tipo de documentales es eso, es poder aportar elementos que permitan recrear las ideas de los científicos. Y lo que hacen estos documentales es servir de recreación a acciones o a hechos que han venido los científicos haciendo, especialmente los geólogos, los astrólogos, los físicos, los químicos, los biólogos, los matemáticos, que de una u otra forma, con base en sus estudios, pues obviamente llevan a feliz término documentales como este. Entonces, es importante, digamos, seguir avanzando dentro de lo que es los temas que estamos, digamos, cada día o cada semana viendo. Esta semana vamos a ver, voy a compartir pantalla para ver, esta semana vamos a ver el origen de la vida, ¿sí? Que es el siguiente tema que nos trae como, nos motiva pues obviamente a posicionar esto. ¿Ahí ven la pantalla? Sí, profe. Ok, ven la presentación. Antes quisiera mostrarles una cosa que me preocupa cuando estoy calificando los trabajos. Siempre hay, mire aquí, hay 9 personas que no han entregado la actividad y eso es preocupante por varias razones. En esta, por ejemplo, mire, hay 5. Entonces esta que ya la califique, estas personas pues obviamente tienen 0, ¿sí? Y si miramos, aquí son 6. Entonces, ¿qué vemos? Es que un grupo tan pequeño y un número tan grande de personas que no cumplen con las actividades es preocupante. Yo estoy casi seguro que las personas que están ahorita en clase, pues cumplen con su ejercicio, cumplen con su tarea, pero sería importante de pronto si ustedes tienen contacto con sus compañeros que todos lo hicieran. ¿Por qué? Porque ya estamos en la 5ª semana, ya estamos a portas de entregar el primer parcial y pues obviamente aquellas personas que no hayan hecho las actividades van a tener una nota muy complicada y sería importante que lo reconsideraran. Bueno, dejo ahí el tema y lo dejo al margen para que lo sepan. Entonces, hoy vamos a ver el origen de la vida. Es un tema bien, pero muy apasionante. Yo he tratado de hacer en esta clase un ejercicio muy importante de tratar de extraer un poco lo que es la química, la física, para poder llegar a esos primeros compuestos que tiene la vida. De hecho, es importante recrear lo que ustedes vieron en el documental pasado, cuando vieron la lluvia de meteoros. ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe, algo fantasioso, ¿no? Sí, pero en esa lluvia de meteoros se habló que llegó, que digamos hay pruebas de que haya llegado, que llegaría El agua. el El agua. agua.
¿sí? Y en el agua pudo llegar disuelta la vida, que es, entre otras cosas, una de las teorías posibles del origen de la vida. Ya lo vamos a ver. Bueno, veamos. Entonces, lo que nosotros hemos venido haciendo en ese proceso es, digamos, llegar al origen del universo a través de la teoría del Big Bang, el origen de la Tierra, y ahorita llegamos al origen de la vida para ver un poco sus teorías y a partir de allí poder empezar a trabajar en todo lo que es la vida como tal. Entonces, si vemos, el origen de la vida tiene 4 posibles teorías. La creacionista, que es la que más personas en el mundo cree, obviamente desde el punto de vista teológico se cree que hay un ser superior que fue el que creó todo y hay una sustentación científica basada por teólogos y científicos, o sea, teólogos físicos, astrólogos, teólogos, etcétera, que de alguna forma establecen, digamos, cómo un ser supremo pudo haber creado eso. Recordemos que una de las inquietudes que veíamos la clase pasada era cómo de la nada surge algo que son las 4 fuerzas y obviamente el Big Bang. Entonces, un poco los creacionistas, digamos, son muy, digamos, estudiosos en eso y recordemos que la teoría del Big Bang, por lo menos, es de un teólogo, de un sacerdote belga que estableció ello. Entonces, la primera teoría. La segunda es la de la generación espontánea. El proponente de esta teoría, perdón un momentito. Se había puesto a calentar un café y se me olvidó y se estaba quemando, entonces me tocó apagar. Entonces, estaba el proponente de esta teoría de la generación espontánea es Aristóteles, que planteaba que, digamos, la vida había llegado por generación espontánea, y él hizo sus primeras investigaciones colocando, por ejemplo, trozos de carne en un tubo de ensayo, y evidenciaba, digamos, que a partir de los días, cuando la carne empezaba en descomposición, empezaban a salir gusanos. ¿Sí? Él nunca extrajo, digamos, el aire que quedaba dentro de esos tubos de ensayo y lo que evidencia claramente es que en el aire existen partículas de polvo y en las partículas de polvo pueden ir elementos que permiten, pues obviamente, que esto se genere. Y a partir de allí se denominó la teoría de la generación espontánea. Científicos posteriores a él como Redi, Spallanzani y Pasteur fueron los que refutaron la teoría de la generación espontánea. El más acertado dentro de todo fue Louis Pasteur. De hecho, una de su teoría es una de las leyes químicas más importantes para tratar de matar a los microorganismos que tiene, en este caso, por ejemplo, la leche. Todos hemos oído hablar de que se habla de la leche pasteurizada. Viene el nombre de Pasteur, porque el proceso se llama pasteurización. ¿Y en qué consiste? En coger la temperatura, la leche a la temperatura ambiente, subirla a casi 100 grados y bajarla a 0 grados. Ese cambio de temperatura instantáneo de 100 grados a 0 grados hace que todos los microorganismos mueran. Y esto hace definitivamente que la leche pues obviamente no tenga microorganismos. Entonces es importante tenerlo en cuenta y con este experimento Louis Pasteur echó por tierra la teoría de la generación espontánea de Aristóteles. La otra es la teoría de Arrhenius, que plantea que la vida viene desde afuera. En la lluvia de meteoros, él plantea que pudo haber llegado la vida, la molécula de ADN, y a partir de allí, pues obviamente empezar a generar todo el proceso de lo que es la vida. Esta teoría se llama la teoría de la panspermia, ¿sí? Y digamos, hoy por hoy es una teoría que desafortunadamente no tiene muchos adeptos en virtud a que no hay elementos que permitan comprobar científicamente ello. Entonces, de ahí que en muchos de los casos esta teoría es aceptada desde el punto de vista práctico, no se ha podido negar, pero no hay elementos que la corroboren. Y la última es la fisicoquímica, la que desarrolló Oparin y Haldane, que establecen que hubo digamos, una serie de procesos químicos y físicos que conformaron diferentes los átomos, moléculas, las moléculas partículas, esas partículas compuestos, y fueron generando toda una variación que conllevó a ¿qué?
a que en la práctica, pues obviamente se generen compuestos. Científicos posteriores a Oparin y a Haldane, como Miller y Urey, han venido o desarrollaron a lo largo de la vida esos ejercicios y pudieron llegar a sintetizar algunas de estas partículas en laboratorio. Por eso, digamos, desde el punto de vista práctico, es quizá una de las teorías científicas más aceptadas, la teoría físico-química del origen de la vida. Entonces, importante tener esas 4 teorías como elementos constitutivos de lo que ha sido todo ese proceso del origen de la vida. Todo esto tuvo que haber ocurrido dentro de unas eras geológicas. Esas eras geológicas, recordemos que la Tierra se calcula que fue creada hace 4.500 millones de años, y durante todo ese proceso hubo unos cambios que ustedes pudieron ver en el documental pasado. Y en esos cambios, pues obviamente transcurrieron muchos procesos. Esos procesos fueron denominados por los geólogos como eras geológicas, y esas eras geológicas fueron las 3 principales, fueron la paleozoica, la mesozoica y la cenozoica. Y esas eras geológicas establecen la edad y algunas características de estos procesos de evolución, no solamente de la Tierra, sino de los seres vivos dentro del planeta. Entonces, importante, digamos, tener ese contexto que nos va a permitir de alguna forma recrear esto en un periodo de tiempo, lo que pudo haber sucedido y lo que en términos reales puede suceder de aquí en adelante. ¿Hasta ahí es claro? Ok. Arranquemos en una comparación. Los elementos que existen en la Tierra, o sea, todas las 3 capas, en la corteza, en el manto y en el núcleo. En la corteza, los elementos que hay en la corteza terrestre y los elementos que tienen los seres vivos. Entonces, ahí vamos a evidenciar algunos elementos, algunas características, 92 elementos más o menos que tiene la naturaleza. Recordemos que la tabla periódica tiene más de 106 elementos, pero los 92 son los más estables. Los restantes, más o menos 14 a 16, son elementos, llamémoslo, que son inestables y generan procesos de cambio. Entonces, por eso en las tablas periódicas están situados como en un cuadro aparte, ¿sí? De los cuales hay 27 que son esenciales para la vida, o digamos que están en la Tierra y que de alguna forma sirven para todo el proceso de los seres vivos, ¿sí? Generalmente los seres vivos tienen 4 elementos que son los característicos que ya vamos a ver. Entonces, si arrancamos por la Tierra, vemos que el principal elemento químico que tiene el planeta es el hierro, que tiene un 40% de porcentaje dentro de los elementos químicos, seguido por el oxígeno. Entonces, si vemos estos dos, es porque están en 2 grandes capas. El primero está en lo que es el núcleo de la Tierra y parte del manto, y el segundo, el oxígeno, está en la atmósfera. Entonces vemos que prácticamente estos 2 elementos constituyen el 70% de los elementos químicos que tiene el planeta. De ahí viene el silicio, el magnesio, el níquel, el calcio, el aluminio, el azufre, conformando el 99% de los elementos, y el resto es un 1%. O sea que vemos que definitivamente alrededor de 8 elementos constituyen el 99% de los elementos del planeta, y el 1% están los restantes, llamémoslo 83 elementos estables. Entonces, importante tener esa claridad, porque evidencia claramente cómo la Tierra realmente tiene muy pocos elementos característicos. El silicio y el magnesio, al igual que el calcio, conforman la materia básica de lo que son las rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. Entonces, importante tenerlo también en cuenta, que evidencia claramente este tipo de elementos dados. Si vamos a la corteza terrestre, pues obviamente el principal elemento químico es el oxígeno, seguido por el silicio y el aluminio. Estos elementos nos dan aproximadamente el 80% de los elementos que tiene la superficie terrestre. De ahí viene el hierro, el calcio, el sodio, el potasio, el magnesio, y el resto de los elementos realmente tienen un porcentaje mínimo. Entonces vemos que igualmente se reitera
cómo la corteza terrestre tiene casi un 70%, un poco más de un 70% de tres elementos lo constituyen. Y vamos al ser vivo, a todos los seres vivos. El principal componente de los seres vivos es el oxígeno, que tiene el 65%. Y recordemos por dos razones fundamentales. Uno, es el elemento que requiere para la vida de casi todos los seres vivos que son aeróbicos, o sea, que necesitan del oxígeno. Y además, todos los seres vivos tienen más del 70% del agua. Y el tercer elemento que tienen los seres vivos es el hidrógeno. Y con el hidrógeno y el oxígeno conforman la molécula de agua, lo que quiere decir que es evidente que el agua fue uno de los elementos fundamentales, digamos, para poder conformar la vida. Los 4 elementos que hacen parte de la mayoría de los seres vivos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. ¿Sí? Se le conoce a estos 4 elementos con una sigla que es CHON, C-H-O-N, y equivale a más del 90% de los elementos que tienen los seres vivos. Entonces, es evidente esto. De ahí sigue lo que es el calcio, el fósforo, que son 2 elementos fundamentales en procesos, digamos, funcionales de los seres vivos. El fósforo especialmente es el constituyente de toda la fuente energética que tienen los seres vivos, que es la molécula de adenosintrifosfato, o sea, 3 moléculas de fósforo amarradas por una base nitrogenada que se llama la adenosina. Entonces, importante tenerlo en cuenta, digamos, dentro de este primer elementos que obviamente son constitutivos de la vida y que hacen parte no solamente de la tierra, de la corteza, sino también de los seres vivos. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Ok. Sí, profe. Vayamos, esta es la tabla que normalmente conocemos. En la parte de abajo siempre tiene un recuadro, aquí en la parte de abajo, que son esos elementos inestables que yo les decía que desafortunadamente pues no están. Digamos, los 3 grandes grupos están escuchando, porque oí por ahí que están escuchando y viendo la presentación. Sí, señor. Ok. Existen 3 grupos de elementos: los bioelementos principales, que son los que están en rojo; los bioelementos en amarillo, que son los bioelementos secundarios; y los oligoelementos, que son los verdes. Entonces, si vemos, hay un grupo muy pequeño, ya lo veíamos, son 6 elementos que son los que tienen el 97% de la materia de los seres vivos, un 2.5% de los secundarios, que son aproximadamente 5 elementos, y un 0.5 estos que están en verde, que generalmente son elementos que lo que ayudan son en procesos funcionales de los seres vivos. Entonces, importante evidenciar esto, que ya me da como una selección y que a partir de allí podamos evidenciar claramente que la vida, si bien es compleja en su magnitud y en su funcionamiento, los elementos químicos que hacen parte de la materia que tiene los seres vivos son relativamente muy pocos. Entonces, empecemos a mirarlo. Entonces, desde el punto de vista práctico, los bioelementos principales, ya lo dije, son 6: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, formando la molécula conocida como CHON, el fósforo y el azufre. ¿Sí? Estos primeros 3 elementos, lo que son carbono, hidrógeno y oxígeno, son los que se conocen como biomoléculas orgánicas. Recordemos que los 2 primeros, el carbono y el hidrógeno, hicieron el estudio que nosotros hicimos profundo en la química en 11 de bachillerato, o en 11 grado, o en 6º de bachillerato, que fue conocida como la química del carbono, la química orgánica. Entonces, importante tenerlo en cuenta. Y ahí hace parte, digamos, el otro elemento, que es el oxígeno. Entonces, importante evidenciar, digamos, ello. Y estos 3 elementos forman una molécula inorgánica que es fundamental, por no decir vital para la vida, que es el agua. ¿Sí? 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno forman la molécula de agua. ¿Sí? Ya, digamos, si entramos al nitrógeno y le adicionamos a los 3 anteriores, nos permite tener el mayor número de proteínas y de otros compuestos. Recordemos que con el nitrógeno, o sea, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno forman lo que son
los aminoácidos, que son un número mayor a 3.000 o más de 3.000 proteínas que puede tener cualquier ser vivo. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Pero igualmente con el nitrógeno se crearon ya los ácidos nucleicos. El uno que hace parte de toda la estructura para poder tenerse los seres vivos, y el otro es la que lleva la codificación genética de padres a hijos en los seres vivos. O sea, estas dos son las moléculas esenciales para la vida. Igualmente con el nitrógeno se crea los nucleótidos y especialmente una molécula que es la fuente de energía, que es el adenosintrifosfato. Igualmente queda una de las proteínas fundamentales en las plantas, que es la clorofila, que tiene la capacidad de captar la energía solar y convertirla en energía química. Igualmente en los seres vivos, sobre todo que tienen sangre, la hemoglobina juega un papel protagónico por ser uno de los elementos constitutivos del tejido sanguíneo y que es el encargado de llevar el oxígeno a todas las partes del cuerpo. Igualmente se forman muchos glúcidos y lípidos que son grasas que, como lo vamos a ver más adelante, son constitutivos de muchos de los elementos y parte fundamental para que se hubiese podido conseguir la primera molécula de vida. El fósforo, ya lo dije anteriormente, forma los nucleótidos para poder formar esta molécula de adenosintrifosfato. Entonces es fundamental el fósforo dentro de ese proceso. Igualmente forman algunas coenzimas y fosfolípidos, pero igualmente forman algunas moléculas inorgánicas, como son generalmente los fosfatos y las sales minerales, que son esenciales para la vida de la mayoría de seres vivos. Y el azufre forma algunos otros aminoácidos que hacen parte esencial de algunas proteínas e igualmente hacen parte de moléculas orgánicas como son las vitaminas y las coenzimas. Las vitaminas, ya lo sabemos, son elementos esenciales para la vida y las coenzimas son elementos esenciales para todos los procesos metabólicos que tiene la vida. Entonces, esto evidencia claramente que estos 6 elementos juegan un papel fundamental dentro de lo que es la vida. Si vamos a los bioelementos secundarios, que equivalen al 2.5% de la materia que tienen los seres vivos, pues cada uno de ellos cumplen con un papel protagónico. El calcio, por ejemplo, el carbonato de calcio sirve como elemento de estructura esquelética de la mayoría de los animales. El magnesio hace la parte esencial de lo que es la clorofila y es un catalizador que permite de alguna forma generar reacciones químicas a nivel metabólico. El sodio, el potasio y el cloro son iones que forman sales minerales que obviamente son fundamentales dentro de todos los procesos fisiológicos. Un ejemplo de ello se evidencia claramente en la contracción muscular. Mientras se contrae y se dilata los músculos, todas las fibras musculares tienen una cisterna de sodio y potasio, ¿sí? Que permiten que obviamente se den esas contracciones musculares. En muchos de los casos, igualmente, digamos, el uso mitótico o las fibras musculares también tienen calcio que ayudan a que esas fibras se mantengan. Igualmente sucede con la apertura y cierre de los estomas en las plantas. Recordemos que los estomas es el órgano que permite el intercambio gaseoso, de allí sale gas carbónico y entra oxígeno para generar todo el proceso metabólico que tienen las plantas. Y los estomas son el órgano que permiten eso. Obviamente el potasio es uno de los elementos químicos que permiten, obviamente, que se abra y se cierre estos estomas. Entonces, como vemos, muchos de estos elementos juegan un papel esencial en lo que es los procesos metabólicos de los seres vivos. Y ya si llegamos a los oligoelementos, que son mucho más escasos, evidenciamos claramente que esos oligoelementos son elementos fundamentales en todo lo que son los procesos metabólicos. El magnesio, el hierro, el cobalto, el cobre, el zinc, obviamente son oligoelementos que hacen parte constitutiva de muchos de los compuestos que tienen los seres vivos. Por ejemplo, el hierro hace parte de lo que es la hemoglobina, ¿sí? Y así sucesivamente podríamos evidenciar cómo cada uno de estos elementos puede hacer parte de
uno de los compuestos orgánicos que tiene los seres vivos. Entonces, importante cómo cada uno de estos tres grupos de elementos, los elementos principales, los secundarios y los oligoelementos, juegan un papel esencial en lo que es el proceso de la creación de la vida. Si vemos la vida a través de elementos, forma moléculas. Esas moléculas para los seres vivos están divididas en dos grupos de lo que se conoce como moléculas vivas o biomoléculas. Moléculas inorgánicas donde juegan un papel esencial el agua, las sales minerales que permiten disolver y precipitar muchos de los compuestos y gases que sirven, el caso del oxígeno, el caso del gas carbónico que permiten de alguna forma generar esos intercambios gaseosos para la vida de los seres vivos. Y hay unas moléculas orgánicas, ¿sí? Esas biomoléculas orgánicas son los glúcidos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y otros elementos dados. Si miramos aquí el cuadro, vemos en una bacteria como es la Escherichia coli, la conformación de esas biomoléculas y vemos que el agua, que es una biomolécula inorgánica, ocupa el 70% del peso de la bacteria de Escherichia coli. Las proteínas que equivalen al 15% del peso son aproximadamente un número de 3.000, o sea, hay 3.000 proteínas en ese ser tan pequeño que es la Escherichia coli, esa bacteria. Hay una molécula de ADN, hay alrededor de casi más de 3.000 moléculas de ácido ribonucleico que equivalen al 6% del peso. Hay polisacáridos, que es un azúcar, 3 polisacáridos, 3% del peso, equivalen a 5 posibles carbohidratos que tiene la bacteria. En lípidos equivale al 2% y tiene 20 distintos lípidos y otros compuestos, llamémoslos, digamos, pequeños, forman alrededor de 500 en número y equivalen al 2% de lo que es el peso. Todo eso equivale al 99% y iones inorgánicos sueltos, que son aproximadamente, equivalen al 1%. Entonces, como podemos ver, si miramos desde el punto de vista práctico, el 85% estaba con dos compuestos, el agua, que es una biomolécula inorgánica, y en este caso las proteínas, que es una molécula orgánica. Y si le incluimos el ADN y el ácido ribonucleico, equivalen al 92% de lo que es el peso, y ya tendríamos alrededor de más de 6.000 el número de moléculas que al interior de una bacteria tan insignificante como es la bacteria de Escherichia coli podría tener. Esto evidencia todo lo que es la dinámica que puede tener un ser vivo tan diminuto como es esta bacteria. Recordemos que esta bacteria es la que normalmente genera lo que es la disentería o los problemas gastrointestinales, porque es muy común en lo que son las aguas no potables y que pues obviamente permiten que se desarrolle dentro de nuestro organismo y generan enfermedades muy graves. Bueno, veámoslo aquí gráficamente. Entonces el 30% es agua, el 70% son sustancias químicas, donde la principal es la proteína, seguida por el ácido ribonucleico, el ácido nucleico y otros elementos dados. Entonces, importante tenerlo en cuenta. Si entramos a mirar desde el punto de vista práctico, distintos, tanto animales, vegetales, como algunos órganos de seres vivos, y vemos la constitución del agua, pues empezamos a darnos cuenta por qué es que se habla de que el agua es el principal componente de los seres vivos. Mire, en un feto humano de 3 meses de gestación, tiene el 94% de agua, el hombre adulto tiene el 63%, el cangrejo del río el 77%, el caracol el 80%, la lombriz de tierra el 88%, la medusa el 95%, los insectos el 72%. Ya en vegetales, las algas tienen el 98%, los espárragos el 93%, el tabaco igualmente el 93%, la espinaca el 93%, los hongos 91%, la zanahoria 87%, los líquenes 55%. Entonces vemos que definitivamente aquí hay una gran cantidad de agua en los vegetales. Y si vemos a nivel de los órganos, pues obviamente lo que es el cerebro tiene el 86%, ¿sí? La sangre el 79%, los músculos el 75%, el hígado el 70%, el cartílago 55%, los huesos 22% y los dientes 10%. Y esto pues obviamente por su misma conformación. ¿Por qué creen que el cerebro
tiene la mayor cantidad de agua en los animales? ¿Por qué creen ustedes? Yuhu, ¿se me fueron? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Por qué el cerebro tiene el 86% del agua? ¿Por qué creen ustedes que el cerebro tiene la mayor cantidad de agua? Profe, pues yo diría que es el órgano que más. ¿Qué más qué? No te alcancé a escuchar. El órgano que más y no alcancé a escuchar. ¿Quién otro le puede ayudar o quién otro tiene otra idea? Bueno, por una sencilla razón. Porque recuerdo, sí, dime. Necesita, pues es el órgano que necesita, que más lo necesita, ¿no? Sí, pero hay una razón esencial que es una función física, que es que el agua es conductor de electricidad. Y recordemos que todo el sistema nervioso, donde hace parte el cerebro, la médula espinal y todas las ramificaciones nerviosas, requieren agua. ¿Por qué? Porque es un cambio energético en el cuerpo, genera una reacción y esa reacción tiene que viajar muy rápido para encontrarse respuestas. Y el cerebro y todo el sistema nervioso central y periférico tiene agua. ¿Para qué? Para que pueda conducir muy rápidamente esos impulsos nerviosos. Entonces esa es la razón. Igualmente, si vemos en vegetales, vemos que la mayoría de lo que son la sandía, plátano, la papa, tienen la mayor cantidad de agua, los granos son los que menos tienen. Entonces, vemos cómo de alguna forma observamos que el agua juega un papel esencial en todos los seres vivos. Aquí vemos en diferentes tejidos, líquido cefalorraquídeo, el 99%, que es donde va la médula espinal, y lo decía, ya lo dije, porque es conductor, el agua es conductor de electricidad, entonces lleva la mayor cantidad de agua y esto le permite, pues obviamente, dar respuesta. Importante que veamos que a lo largo de la vida se va agotando la cantidad de agua. Ya los adultos mayores tienen porcentajes de agua menores, cercanos al 50%, y esto obviamente genera todos esos procesos de senectud celular, que es la muerte de células y el envejecimiento de las células. Entonces, importante, digamos que en las edades avanzadas el consumo de agua sea mucho mayor que digamos, en edades de jóvenes o adultos normales. Entonces, importante tenerlo en cuenta. El agua, por sus características físicas y químicas, vemos que aquí está el átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, conforman un extremo positivo y el otro negativo. Esa bipolaridad permite generar toda una opción para poder tener unas características que son fundamentales. Esas características las podemos ver aquí. Uno, que es un regulador de temperatura, o sea, permiten regular la temperatura de los seres vivos. En el caso nuestro, mantienen la temperatura en 36, 37 grados centígrados. Tienen la capacidad de disolver, o sea, en términos reales, es un disolvente universal, salvo de determinados compuestos, pero en la mayoría de los seres vivos es el disolvente que más funciona. La densidad en estado sólido y líquido es alta. Entonces vemos que en estado líquido tiene una densidad alta, pero aún mayor en estado sólido. O sea, es importante ver esas densidades que juegan un papel fundamental. Recordemos que en la naturaleza el estado natural del agua es estado líquido y su densidad contribuye a muchas de las propiedades que tiene el agua. Y la cohesión y tensión superficial, que es lo que estamos viendo aquí, este movimiento de que permita tener a determinada distancia la misma molécula de agua, pues obviamente genera, digamos, que esa cohesión y tensión superficial pueda permitir reacciones químicas a gran escala dentro de los seres vivos. Ya si entramos a las biomoléculas orgánicas, pues obviamente están constituidas por 4 grandes grupos, que son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. De manera general, cada uno de ellos pues están conformados principalmente por los 3 elementos que ya vimos: carbono, hidrógeno y oxígeno, y ya digamos en el caso de las proteínas y de los ácidos nucleicos interviene un elemento adicional que es el nitrógeno.
¿sí? Con esos 4 elementos se conforman estos 4 compuestos. Obviamente aparecerán algunos otros, pero en términos generales son la base fundamental de ello. Es importante, pues obviamente, que, digamos, tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque esto evidencia un elemento fundamental, es que con estos 4 elementos, mezclándose al azar, se pueden formar o carbohidratos, o lípidos, o proteínas, o ácidos nucleicos. Los 3 primeros, carbohidratos, lípidos y proteínas, especialmente aminoácidos, han sido sintetizados en el laboratorio. Lo que no se ha podido sintetizar son los ácidos nucleicos porque son un poco más complejos. Pero en términos reales, los 3 primeros ya se han sintetizado en el laboratorio. Por eso la teoría físico-química, digamos, tiene cierta certeza en las investigaciones a nivel del laboratorio. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Okay. Sí, profe. Entonces, arranquemos con los carbohidratos. Recordemos que los carbohidratos son compuestos generalmente formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. En lo que es, digamos, la química orgánica nos enseñaron esta fórmula que permite, pues, obviamente, llegar a los diferentes compuestos. Y, obviamente, estos compuestos de carbohidratos van desde cadenas muy simples hasta cadenas muy complejas, ¿sí? Hay monosacáridos hasta polisacáridos. Mono es una molécula simple, poli es una molécula muy compleja. Entonces, de ahí la importancia de que tengamos en cuenta. ¿Y cuál es su función, digamos, más importante dentro de lo que es los seres vivos? Es poder liberar muy rápidamente la energía para que se puedan hacer reacciones. Entonces, generalmente, uno cuando consume alimentos y consume carbohidratos, estos se convierten en azúcares. Esos azúcares quedan almacenados y cuando usted hace ejercicios, camina, piensa, corre, juega, etcétera, las primeras energías que se gastan son las que están almacenadas en eso, en los carbohidratos. Entonces, importante tenerlo en cuenta porque es la principal fuente energética de los seres vivos. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. La segunda son los lípidos, también conformados por esos 3 mismos compuestos, carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Y en muchos de los casos, la mayoría de ellos no son solubles al agua, ¿sí? Por eso es que estos lípidos tienen una doble pared, una que es, digamos, llamémosla hidrofílica, o sea, amigable con el agua, puede estar en contacto, ¿sí? Que es la que está normalmente recubriendo las células. Entonces hay una parte que puede estar en contacto con el agua al exterior y otra parte al interior que puede estar en contacto con el agua. En el intermedio de esa capa de lípidos, se llama doble capa lipídica, está la parte hidrofóbica, o sea que no es afín al agua, que no permite que el agua pase. Entonces, ¿esto qué es lo que genera? Genera un equilibrio entre el agua que está afuera y está dentro y que obviamente tiene que cumplirse con unas funciones específicas, como lo vamos a ver cuando veamos la célula, para que el agua pueda entrar o pueda salir de la célula. Entonces, importante que esto limita la entrada a los seres vivos. Pero igualmente los lípidos es la fuente de almacenamiento mayor de energía. Entonces, digamos, cuando usted consume carbohidratos y esos carbohidratos no los gasta, con el tiempo esos carbohidratos se convierten en lípidos, que son las grasas, que son los gorditos que normalmente todos tenemos. Entonces, cuando vemos la zona abdominal o de las piernas y tenemos gordito, es que esos carbohidratos, digamos, que hemos consumido y que no hemos gastado, pues obviamente han llegado a un proceso de evolución y se han convertido en lípidos que son mucho más complejos y a la vez, pues obviamente permiten almacenar mayor cantidad de energía. Entonces, importante tenerlo en cuenta. Si entramos a mirar el tema de los fosfolípidos, que es, digamos, un elemento fundamental para la vida, pues obviamente la primera partícula que pudo haber tenido vida tuvo que haber tenido una capa de fosfolípidos alrededor. O sea, tener estos 2 elementos dados, una parte hidrofóbica, que es esta, las patas que se ven aquí, estas cadenas carbonadas largas, y una parte hidrofílica, que es la cabeza, que es afín al agua.
y esto permitía obviamente que no entraran y salieran elementos, sino que se mantuvieran al interior de la célula los primeros compuestos que dieron origen a la vida. Entonces, fundamental dentro del análisis que tenemos de los seres vivos, el papel que juegan los fosfolípidos para poder conformar ese primer ser vivo que vamos a ver a partir de las próximas clases. Lleguemos al siguiente compuesto, que son las proteínas. Estas proteínas ya tienen un elemento más, que es el nitrógeno. ¿Sí? Obviamente, estas primeras, de manera simple, las proteínas pueden ser primarias, secundarias, terciarias y hasta cuaternarias, y están conformadas por aminoácidos. Si vemos en esta cadena lineal, que es una proteína primaria, vemos que cada una de estas bolitas que están representadas es un distinto aminoácido. ¿Sí? Y ese aminoácido, pues obviamente le permite de alguna forma ir uniéndose para formar las proteínas. Las proteínas juegan un papel fundamental en la vida, hacen parte esencial, como lo vamos a ver ahorita en cada una de las funciones que se tienen. Pero importante evidenciar claramente que estas proteínas, como elemento estructural de los seres vivos, son esenciales para poder haber desarrollado y evolucionado los seres vivos. Por cuanto ellas cumplen unas funciones que son bien interesantes. A nivel estructural son el sostén o soporte del cuerpo, de la piel y de los músculos, forman lo que es las uñas, forman igualmente los tendones, entonces hacen como una estructura de soporte o sostén de los seres vivos. Igualmente cumplen la función algunas proteínas de transporte, o sea, transportan oxígeno, transportan sangre, transportan nutrientes a todas las partes del ser vivo. En el caso nuestro, hasta las células más insignificantes, el sistema sanguíneo llega a través de vasos capilares y obviamente puede proveer de oxígeno y de alimento a todas las células del cuerpo. Son catalizadores enzimáticos, o sea que en términos prácticos contribuyen a las reacciones químicas de los seres vivos. Las proteínas son los anticuerpos del cuerpo humano, o sea, establecen, y una de sus funciones es el de defensa. Son reguladores hormonales, o sea, generan sistemas de mensajeros a través de la creación de la insulina para poder controlar la diabetes, o de las hormonas del crecimiento para poder controlar el crecimiento. O sea, juega un papel regulador dentro de todo el ser vivo. Sirve como, digamos, elemento de movimiento, o sea, proteínas contráctiles como la actina y la miosina, que hacen parte de ¿qué? De las fibras esqueléticas de los músculos del cuerpo. Entonces, vemos que definitivamente estas son unas funciones principales, pero además de estas cumplen otras funciones. Entonces, lo que vemos claramente es que las proteínas jugaron un papel fundamental en lo que es los primeros seres vivos y obviamente su proceso evolutivo. Aquí vemos algunas enzimas que cumplen funciones específicas. Recordemos que esas enzimas son proteínas. En los animales ayudan a la respiración, a la circulación, a la digestión, a la nutrición, a los impulsos eléctricos, a las contracciones musculares, a la excreción. Y en las plantas a la fotosíntesis. Recordemos que la fotosíntesis es el proceso por medio del cual se transforma la energía lumínica en energía química. Entonces juega un papel fundamental allí. En la fijación de nitrógeno, en la desaminación, en el crecimiento. Esa desaminación es lo que se denomina la ruptura de muchos de los enlaces químicos de los aminoácidos para liberar algunas proteínas y poder conformar otro tipo de compuestos. Entonces, importante ver, digamos, esas funciones que cumplen las enzimas como proteínas también fundamentales dentro de lo que son los seres vivos. El cuarto compuesto que forman los seres vivos son los ácidos nucleicos. Vemos que a diferencia de los tres anteriores, los dos primeros que estaban conformados por carbono, hidrógeno y oxígeno, el tercero por, además de esos tres, nitrógeno, este cuarto tiene fósforo y conforma dos moléculas que son fundamentales. El ácido desoxirribonucleico, que lo vemos aquí como una doble cadena espiralada con sus bases nitrogenadas y cumple una función primordial en los seres vivos, llevar la información genética de padres a hijos. Y la segunda molécula es el ácido ribonucleico. Ese ácido ribonucleico cumple unas funciones en toda la síntesis para poder que la célula se divida y pueda conformar una nueva célula. Entonces juega un papel fundamental. Cada uno de ellos está conformado por unos, digamos, bases nitrogenadas,
generalmente en el caso del ácido desoxirribonucleico por la desoxirribosa, y en el ácido ribonucleico por lo que es digamos, la sustancia ribosa, que es un compuesto químico de carbonos. Obviamente cada una de ellas cumple con una función, como ya lo vamos a ver. En el caso de la primera, la molécula de ADN o ácido desoxirribonucleico, ya lo dijimos, es una doble cadena helicoidal, está conformada por 5 azúcares por un azúcar de 5 carbonos llamado desoxirribosa y por 4 bases nitrogenadas, la adenina, la timina, la guanina y la citosina, y obviamente está siempre dentro del núcleo celular. Es un solo tipo y obviamente no sale de su núcleo, sale obviamente cuando se ha dividido, pero ya en una nueva célula. Mientras que la molécula de ácido ribonucleico, que esta sencilla, está conformada también por una cadena sencilla lineal, por un azúcar de 5 carbonos llamada ribosa, por 4 bases nitrogenadas, adenina, uracilo, guanina y citosina, lo que evidencia que hay una base nitrogenada diferente, mientras que en el ácido desoxirribonucleico está la timina, en el ácido ribonucleico está el uracilo. Entonces vemos que ahí hay un cambio de ellos. Se encuentra en los nucleolos, que son organelos que están al núcleo, y además se pueden encontrar en lo que es, digamos, en el citoplasma, digamos, cerca a las fabricantes de las moléculas de ARN, que generalmente pues es ahora se me olvidó, el retículo endoplasmático. Entonces, allí hay un retículo endoplasmático que se llama rugoso, y en esas rugosidades, pues obviamente hay moléculas de ARN. Se dividen en tres grupos: ácido ribonucleico mensajero, ácido ribonucleico de transferencia y ácido ribonucleico ribosomal. El primero es el mensajero, el que lleva la información. Hay uno que transfiere a los ribosomas la función de lo que se requiere, y el ribosomal es el que contribuye en la fabricación de las moléculas que van a conformar las bases nitrogenadas, que son las encargadas de llevar esa información. Entonces, importante tenerlos en cuenta como elementos fundamentales y constitutivos de la vida. En resumen, si quisiéramos hacer un mapa mental de esto, evidenciamos que existen 3 grandes grupos de elementos primarios, como el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre; secundarios como el sodio y el calcio; y oligoelementos como el hierro, que la mezcla entre ellos forman biomoléculas inorgánicas y orgánicas, las inorgánicas como el agua, como elementos simples y como sales minerales, que en el caso del agua juega un papel fundamental desde todo punto de vista por sus propiedades físico-químicas, por tener, digamos, una elevada fuerza de cohesión que permite de alguna forma mantener un calor específico, poder cambiar muy fácilmente de estado de la materia, ser un transmisor energético fuerte, por ser, digamos, tener una densidad alta en estado natural que es líquida. Entonces juega un papel fundamental, y por una razón obvia, que equivale a más del 70% de la materia de todos los seres vivos. Obviamente tiene una función biológica, que es ser disolvente, ser un reactor bioquímico fundamental y servir de transporte. Los elementos simples como el sodio y el oxígeno son fundamentales, ya lo vemos. Los gases como el oxígeno son fundamentales para la vida, y el nitrógeno de alguna forma nos sirve para algunas de las funciones vitales que tienen los seres vivos. Ya las sales minerales como el carbonato de calcio o el ácido, digamos el cloruro de sodio, forman sales que permiten liberar radicales libres positivos o negativos para formar los distintos compuestos. Entonces, de ahí la importancia de esas biomoléculas inorgánicas. Las moléculas orgánicas están conformadas en 4 grupos: carbohidratos conformados por hidrógeno, carbono y oxígeno, son encargados de una fuente energética fundamental para la vida, que es poder liberar rápidamente energía. Los lípidos, que una de las funciones fueron haber constituido quizá la membrana celular y poder almacenar grandes cantidades de
energía, las proteínas que por ser un número tan grande, más de 3.000 en cualquier ser vivo, ya lo evidenciamos en la Escherichia coli, pues obviamente cumplen infinidad de funciones dentro de los seres vivos, como las vimos, y los ácidos nucleicos que fueron los encargados de poderse replicar y poder llevar la información genética de padres a hijos. Entonces, con este mapa mental o esquema o ayuda de memoria, uno puede rápidamente resumir lo que evidenciamos el día de hoy. Ya como actividad sincrónica vamos a ver un documental que es muy corto, de 45 minutos, se llama El nacimiento de la vida, que está disponible en este enlace, voy a picarlo para que lo veamos. Sí, aquí lo van a ver ustedes. Nos salió con propaganda. Todo lo que necesitas para tus vacaciones. Encuentra. Sí, aquí vemos. Blanco de los antiguos océanos. Sí, vemos cómo se va comportando. Y cambiar el curso de la historia. Son 44 minutos los que normalmente tiene este documental. Entonces, para que lo vean, y a partir de allí, pues la idea es que elaboren el audio sobre el origen de la vida y obviamente hagan una transcripción al texto, como lo hemos visto. Preguntas, comentarios, ¿cómo les pareció el tema? Hoy vinimos poquitos, 10 personas. Profe. Juliana, señora, cuénteme, Estefanía. No, profe, señora, no. Profe, yo creo que esos, obviamente los temas se están entrelazando, pero hay una parte del video anterior que decía que el meteoro, cuando comenzó a caer meteoros, ese meteoro traía elementos, porque se me escapa como te... Sí. Y pues gracias a eso es que básicamente pues tenemos, digamos, como tanta diversidad o tantas combinaciones y que permitieron que exista o que se fue, o bueno, o que se haya estructurado lo que usted nos estaba explicando ahorita. Sí, eso es evidente. O sea, recordemos que todo lo que el planeta Tierra tiene, pues viene del exterior, no solamente por la conformación de la materia que estaba en el universo, ¿sí? Sino también porque pues durante cientos de miles de años hubo colisiones con meteoros, choques entre partículas y todo eso, pues obviamente generó que haya llegado elementos. Se cree y hay digamos, algunas, evidencias mucho más claras porque se han encontrado en fósiles moléculas de agua que pueden tener la antigüedad de la formación de la Tierra. Entonces, en términos reales, evidencia claramente cómo de alguna forma pudo en esa lluvia de meteoros llegar el agua, pero igualmente llegaron los elementos que vemos y que tiene el planeta. Y pudo haber llegado ya la molécula conformada, por ejemplo, de ácido nucleico, de algunas proteínas, de los lípidos encerrados en ello, y obviamente a partir de allí pudo ser mucho más fácil todo el proceso de evolución. Ya lo vamos a ver en la próxima clase, que es el virus, son los virus. Esta clase es apasionante, ¿por qué? Porque, digamos, vamos a comprender primero que si bien los virus no son seres vivos, tienen una capacidad que es el de poderse replicar, que es muy diferente a reproducir. La réplica aquí quiere decir que forma uno igual, pero obviamente para poderse replicar tiene que tener un hospedero y materia prima. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero importante dentro de todo esto, evidenciar claramente cómo este proceso evolutivo pudo generar esos cambios, y vamos a verlo en la próxima clase, cómo los virus pudieron jugar un papel fundamental en todo ese proceso, llamémoslo, de evolución de las especies que Darwin nos lo ponía a consideración en la evolución de las especies. Entonces, importante tener esto como elemento fundamental dentro de todo este proceso. Muy bien, Estefanía. Le iba a preguntar a ¿quién era? A Juliana, ¿cómo te pareció el tema? Profe, muy interesante. Ya quiero ver el documental. Ah, qué bueno. Entonces la idea es eso, veamos el documental, saquemos el resumen y pues no sé si hay preguntas, comentarios. Bueno, si no hay preguntas y comentarios, nos vemos dentro de 8 días, vean el documental y hagan ojalá de una vez la actividad para que pues obviamente se liberen de ese compromiso esta semana.
Que Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días en un nuevo tema que ya lo saben, va a ser los virus. Un abrazo para todos. Gracias, Gracias, profe. hasta luego. La clase. Feliz noche. Gracias. Ok.